vamos a buscar exponer una parte de la palabra, y como dijo nuestro hermano, estamos siguiendo una serie en donde habla de cómo tiene que ser el que sigue al Señor Jesucristo. Está en el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 2, donde Pablo, el apóstol, le está escribiendo a Timoteo, que era su discípulo, y lo había dejado a cargo de una iglesia, y le estaba diciendo características de cómo tenía que ser él, en primer lugar. Así que vamos a ver este pasaje. Siempre cuando tengo que pasar con trepidación, porque sé las palabras del Señor, que dijo: no muchos de ustedes quieran ser maestros. Muy interesante, porque en otra parte dijo que aquel que quiere ser pastor, que eso es una buena ambición, pero de los maestros dijo: no muchos quieran ser maestros. Pero él también designó maestros, porque claro, el maestro que se para a hablar es muy fácil, ¿verdad? Y el pastor está mostrando muchas veces con su vida, ¿no? Por eso el Señor dijo, pero bueno, vamos a exponer la palabra de él, y el versículo o el verso de la Biblia que nos toca hoy es como dije, en 2 Timoteo, el capítulo 2, que habla de cómo tiene que ser un seguidor de Jesucristo y uno que está trabajando, un obrero, dice, aprobado para Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce y tiene para cada uno de nosotros tareas para hacer. Sí, para todos nosotros, porque nos ha dado ciertas capacidades y cualidades que muchas veces nosotros no las sabemos. La Biblia también los llama dones, y nos las dio porque sabe que nosotros con eso podemos ser de bendición a otros, ¿sí? La vida cristiana es una vida que, como escuchaba el otro día, no puede ser nunca aburrida para nadie, porque estamos aquí, el Señor nos puso con un propósito, ¿sí? Y Él saca siempre cosas de la galera. La vida es una cosa muy intensa para cualquiera que, no sé, o lo vive o prende el noticiero, como ve las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, en donde las cosas no son como tiene que ser, existe el pecado, y en medio de nosotros estamos nosotros ahí, muchas veces solo intentando sobrevivir, pero el Señor quiere que mucho más que sobrevivamos, podamos servirlo a Él en medio de nuestras debilidades, nuestras fallas, pero Él tiene propósitos, y esto es un poco lo que estamos viendo en estos estudios. Y en el día de hoy, en la clase del domingo pasado, se habló acerca de cómo el cristiano es como un soldado. Tiene que ser como un soldado. Y en la de hoy vamos a hablar acerca de cómo un cristiano tiene que ser como un atleta. Por eso el nombre, Atletas Victoriosos. Dice así en 2 Timoteo 2:5. En el anterior decía, en el 4, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Y nuestro pastor nos habló de eso la semana pasada. Y hoy dice en el versículo 5, asimismo también el atleta no recibe la corona del vencedor, sino compite según el reglamento. Así que hoy vamos a hablar eso, como nos decía recién, tenemos unas reglas, tenemos un reglamento, ¿no es cierto? Y de eso queríamos hablar, y vamos a ver también algunos otros pasajes de la Biblia que usan la misma comparación acerca de cómo, así, ¿verdad? Yo ya no lo veo, ¿verdad? Allá, aquí. Estamos con la tecnología, ahí está. Bien, por ejemplo, este otro pasaje de la Biblia dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojándonos del lastre que nos estorba, y en especial del pecado que nos asedia, ¿sí? No el pecado de los otros, el pecado nuestro, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y Pablo, el apóstol, vivía en el Imperio Romano y usaba estas ilustraciones porque, como ustedes saben, estaba el circo romano y ellos tenían las Olimpiadas en Grecia también, y ahí había atletas, vemos las estatuas, ¿no? Griegas de los atletas. Así que Pablo tenía muy presente esto y usa como ilustración eso. Y el otro pasaje dice, por ejemplo, también en 2 Timoteo, él dice: en un momento determinado, la carrera me he mantenido en la fe. Y después también estamos viendo este pasaje que vimos recién: el atleta no recibe la corona del vencedor, sino compite según el reglamento, entre las cuales es llegar hasta el fin
de la carrera, como decía Pablo. Y luego en Filipenses, en la carta a los Filipenses dice, capítulo 2, 14, manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. ¿Sí? Y en Gálatas 5:7 dice, le habla a los cristianos que estaban en esa zona que se llamaba Galacia, ellos eran los Gálatas, ustedes estaban corriendo bien, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Así que siempre está hablando en esos términos muchas veces, estamos corriendo, estamos en una carrera. Y este pasaje un poco más largo en Corintios que dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas, dice, se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes en el aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Y aquí vemos todo este lenguaje referido a las carreras, a los atletas, a los reglamentos que hay en las carreras y cómo uno puede quedar descalificado también. Entonces estamos viendo toda esta comparación extensa. Nos dice, por ejemplo, que él no corro como quien da golpes en el aire. Eso me hace acordar siempre de la imagen como en Rocky, el boxeador que tiene que, para entrenarse, golpear, pero no en el aire, tiene que pegarle a algo duro que le ofrezca resistencia, ¿no es cierto? Y esto es un poco lo que dice, no sé si se refería al boxeo ahí el apóstol Pablo, pero refería que tiene que entrenarse, como dicen ahí, se entrenan con mucha disciplina y ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. En esa época recuerden que el premio era una corona de laureles por ahí, no había como ahora una copa de oro o algo así, que de todas maneras es algo que cuando muramos no nos podemos llevar con nosotros, se queda acá y queda en la estantería y como siempre dice, de última, cuando pasen los siglos, ¿quién se va a acordar de qué torneo ganamos? Pero acá estamos hablando de otra carrera, ¿verdad? Así que, bien, entonces tenemos todos estos pasajes allí, pero lo que yo quería hablar hoy un poquito, porque el tema es muy amplio para algún aspecto de él y tiene que ver con que habla del reglamento y de someterse a las reglas y obedecer reglas. Y hoy en día vivimos en una sociedad que justo, especialmente los chicos jóvenes, pero yo también me crié en esta sociedad que lo llamamos nuestra cultura occidental, que ha empezado a enfatizar otro aspecto, por ejemplo, precisamente, que a veces es el de no sujetarse a las reglas o no estar tan sujetos, sino que a veces tenemos que romper las reglas. Hace poco se estrenó un documental, Rompan Todo, ¿no es cierto? Y ese mensaje continuamente se está transmitiendo en nuestra sociedad, sobre todo a los chicos, rompe todo, y por ejemplo, aparece esta palabra que se usa mucho, que es el transgresor, ¿no es cierto? Y hoy en día eso adjetivo se ha transformado como una especie de elogio. Esto es una persona transgresora y eso es algo bueno. Ahora, transgredir sabemos que significa quebrar o quebrantar las leyes. El que cruza con el semáforo en rojo, por ejemplo, está transgrediendo las leyes. Pero esa palabra hoy se considera algo elogioso y tenemos muchos ejemplos que yo puse acá. Por ejemplo, 10 de las obras de arte más transgresoras, transgresión y poética, notas y reflexiones en torno a la creación pictórica, vuelve la moda transgresora, Juan Saldomar, el cardenal transgresor, la cocina transgresora, la música es un poco transgresora, hacemos un humor transgresor, en fin, los peinados más transgresores del otoño, el teatro transgresor, en fin, vemos que esto es una especie de muletilla que se repite mucho como algo elogioso y entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es la cosa? Porque cuando estamos hablando de que hay un reglamento y que hay que someterse, transgredir, ¿cómo es esta cuestión? ¿Es bueno, es malo ser transgresor? Bueno, podemos decir así, este mensaje que está muy difundido, ¿no es cierto? También está ligado a esta noción de, como dijimos, de libertad y entonces tenemos muchos de este tipo de posteos en Facebook, en las redes sociales, sé libre, cueste lo que cueste,
es decir, liberate de cualquier norma que te está oprimiendo, hacé la tuya, como se nos dice, sé libre ahora, sé libre y vuela, sé libre, liberate y encuéntrate a tú mismo, libérate, viva la libertad, aprender a ser libre, en fin. Creo que todos han visto esto y estamos inundados hasta en la publicidad, ¿no es cierto? Hacer la tuya, transgredir la regla, ¿qué te importa lo que digan otros, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo se combina esto con lo que estamos leyendo ahora? Como decía él, que los atletas... ¿Cómo es esta cuestión? Bueno, podemos decir así, yo creo sinceramente que esto es una gran mentira en la medida que se difunde de esta manera y se estimula a los jóvenes a liberarse de las normas y de las reglas, pero está basada en una verdad. Y la verdad en la que está basada, como toda buena mentira, muchas veces precisamente si funciona es porque tiene un fundamento de verdad. Y eso tiene un fundamento de verdad. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces, hay momentos en que es necesario transgredirse de las normas. ¿En qué momento? Bueno, cuando las normas por ahí se han vuelto demasiadas. A veces pasa que las reglas a veces se ponen en una época para determinada situación y después el ser humano, que somos animales de costumbre, seguimos con esas normas y esas tradiciones que ya no responden a las necesidades del momento. Y también pasa a veces con las modas, que de repente se puso de moda, que es una especie de ley, que cuando algo se pone de moda todos tienen que usarlo, y de repente eso continúa y continúa, a veces por siglos. Pensemos, en nuestra sociedad cambia muy rápido de moda, pero en otros lugares, pienso en los países musulmanes, la misma moda hace siglos, y alguien dice, che, pero cambiemos algo, porque el ser humano tiene la capacidad de crear. Entonces, el tema es que muchas veces las normas pueden volverse restrictivas, y esto mismo lo encontramos en la Biblia. Encontramos pasajes, por ejemplo, en donde en Mateo 12 vemos que el Señor Jesús mismo, Él fue transgresor en cierta medida, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque cuando Él llegó a Israel, precisamente uno de los problemas que tenían los líderes religiosos es que se habían vuelto lo que se llama legalistas. El legalismo es una enfermedad espiritual en la cual la persona enfatiza a rajatabla las normas, hasta las más diminutas, y vive en temor de romper todas las normas y vive una especie de esclavitud. Pero ¿a cuáles normas? A normas que por ahí no tienen ninguna importancia, a cuestiones que no son tan importantes si se hacen así nomás. El legalista es un detallista de las normas y pone en primer lugar eso. Entonces, por ejemplo, en Mateo 12:1 el Señor Jesús estaba caminando por el campo y los judíos habían puesto una norma que no estaba en la Biblia, el mandamiento de Dios de que había que descansar un día a la semana. Ellos le habían agregado un montón de normas sobre eso, muy detalladas, incluyendo la de que no podían caminar tantos, incluso pasos, el día sábado, que era el día de descanso de ellos, que se sigue cumpliendo hasta hoy entre los judíos ortodoxos. Aquí en nuestro barrio tenemos, si los han visto muchas veces los judíos ortodoxos, que por ejemplo el sábado ni siquiera quieren abrir la puerta. Entonces, si está el portero, llaman al portero para que abra la puerta para salir a la calle, porque ellos no pueden hacer ningún trabajo. Bueno, a ese tipo de cosas se enfrentó el Señor, y entonces ¿el que hizo? Cuando era sábado, no habían comido los discípulos, estaban pasando por un campo y empezaron a recoger espigas, que era otra parte que estaba en la ley, que decía que en el campo a veces se dejaban para los más pobres lo que sobraba, y pasaba la gente, lo recogía y comía esas semillas. Calculo que sería como algo como semillas, no sé, que a veces comemos nosotros, o a lo mejor. La cuestión es que ellos estaban haciendo eso, y ¿qué pasó? Vinieron los fariseos y lo retaron, y dice así, en Mateo 12, mientras tanto se habían reunido, perdón, estoy en otro libro. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Y al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido, lo que es ilegal, lo que va contra las normas en sábado. Y él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambres? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes, lo que no era de acuerdo a las normas.
Así que les dio un ejemplo precisamente en donde había habido el rey David hacía 1000 años, que en un momento estaba escapándose, no tenía que comer, fue al lugar donde estaban los sacerdotes y había un pan allí, que ese pan no podía comerlo nadie, pero como no había otra cosa, se lo dieron a él para comer y no pasó nada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mismo ilustró esto, ¿verdad? Cuando nos dice en Lucas, por ejemplo, 14, uno se dice, ¿quién de ustedes si tiene un burro o un hijo y es el día sábado y se le cae un pozo, no los va a sacar? En otras palabras, el Señor Jesús nos estaba mostrando que sí hay normas, pero también hay excepciones a la norma, porque como Él enseñó, el sábado, el hombre no es para el sábado, sino el sábado es para el hombre. El día de reposo, el hombre no es para el día de reposo, sino el día de reposo es para el hombre. Es decir, las leyes están para favorecernos a nosotros. Por ejemplo, está el semáforo, que es para que no haya accidentes a cada rato, porque entonces así pasa uno y después ordenadamente pasan los otros. Pero en ocasiones, por ejemplo, si hay una ambulancia, puede romper esa norma. ¿Por qué? Porque hay una emergencia. Y esto es lo que el Señor Jesús, y por esto es que el Señor Jesús mismo hizo a veces cosas transgresoras, cuando hay normas que son caducas, cuando hay normas que ya no sirven y que están obstaculizando antes que ayudando. El Señor Jesús incluso tuvo esa actitud desafiante. En otra ocasión, por ejemplo, estando en la sinagoga el día sábado, vino alguien a pedirle que lo cure y los fariseos consideraban que hacer cualquier actividad como curar a una persona era un trabajo y entonces no había que hacerlo en sábado. ¿Qué hizo el Señor? Ahí mismo en la sinagoga, en el sábado, delante de todos, a propósito, porque podría haber dicho vení mañana, a propósito curó allí a esa persona y los fariseos inmediatamente protestaron, pero el Señor aplicó este principio. Entonces, tenemos normas y también hay excepciones, pero lo que ha ocurrido en nuestra época es que esto, que es una excepción, de repente se ha transformado, parece, en la norma, y entonces hoy hay que ser transgresor y todo hay que transgredir, y ahí es donde nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de normas, estamos hablando de que esas normas son para respetar. Y hay algo muy importante para nosotros los cristianos que podemos entenderlo, porque en el mundo, como vemos, hay una lucha espiritual, hay una guerra, ¿verdad? Por algo pasan todas las cosas que pasan. Sí, por supuesto, los hombres malos, lo que pasa es que todos somos malos, todos tenemos pecadores, y en esta guerra también comenzó todo al principio de los tiempos, cuando el hombre desobedeció, pero fue tentado por alguien, fue tentado por Satanás, y Satanás era un ángel del cielo, nos cuenta la palabra, pero se rebeló. ¿Y cuál fue el pecado entonces que él tuvo? Fue rebelarse contra Dios. Él no era Dios, pero él quería ser Dios. Él quería tener el control, no quería sujetarse, no quería obedecer. Entonces este pecado de rebelarse contra la autoridad fue el pecado que nos llevó hasta donde estamos hoy, porque en realidad si examinamos lo que pasa en el mundo y cuando hay guerras y cuando todos sus crímenes y un montón de otras cosas, lo que estamos viendo y en nuestra propia vida cuando desobedecemos a Dios, sea porque maltratamos a nuestros hijos o abandonamos a nuestras esposas o lo que fuera, estamos rebelándonos contra las normas y diciendo de alguna manera, ya sé que no hay que hacer esto, pero yo lo hago y yo lo quiero hacer. Estamos actuando como Dios, como actuó Satanás. Entonces, dentro del orden espiritual de lo que Dios hizo, esta cuestión de rebelarse contra las normas es una cuestión que en realidad está en la base del problema de la humanidad, del pecado, y por lo tanto, cuando el Señor buscó una solución, lo que hizo, por supuesto, fue, ese es el mensaje del Evangelio, venir a Él mismo en la forma de Jesucristo, Dios hecho hombre, pero cuando Él se hizo hombre, dice que fue obediente y tomó forma de siervo, y dijo cosas como, yo no hago nada por mí mismo, sino solo lo que me manda el Padre. Es decir, se volvió extremadamente obediente, obedeció en todo. ¿Por qué? Porque como la Biblia nos dice, el primer Adán se rebeló, y el segundo Adán, que fue este prototipo del hombre nuevo, el Señor Jesús, por el contrario, hizo lo contrario que Adán y obedeció. Y por eso nosotros que somos seguidores de Él, para nosotros este es un tema muy importante, el de las normas, porque precisamente no es solamente una cuestión de que si hacemos algo nos va a ir mal, si cruzamos con la luz roja, hay una cuestión espiritual involucrada muy profunda, que nosotros estamos colaborando con el Señor Jesús en esto que significa ir en contra de aquella rebelión primera y nosotros hacer lo contrario, como el Señor Jesús, obedecerlo a Él. Pero por supuesto, teniendo en cuenta que hay veces, como nos mostró el Señor Jesús,
que podemos y tenemos muchas veces que hacerlo, como los apóstoles le dijeron a las autoridades cuando en Hechos 4 le prohibieron en ese momento que no prediquen más a Jesús. Ellos dijeron: juzguen ustedes si tenemos que obedecerlos a ustedes o a Dios. Entonces, cuando las normas están equivocadas, cuando las normas van en contra de lo que dice Dios, o cuando las normas se han anquilosado y ya no sirven más, entonces, o cuando hay una excepción, entonces podemos nosotros quebrantar la norma, pero esa no es nuestra regla, esa es la excepción. Y por eso es que estamos hablando acá de los atletas. ¿Por qué? Porque los atletas, precisamente, ¿por qué? A ver, por ejemplo, es muy sencillo. Miren esa imagen de este hombre saltando así. Por ejemplo, si yo quisiera hacer eso, no sé si llegaría al otro lado. ¿Por qué precisamente? ¿Saben por qué? Porque esos que están saltando así se han sometido a muchas normas y por eso estamos hablando de atletas. Por eso la palabra clave acá es reglamento. Los atletas corren con un reglamento y ¿saben qué? Precisamente, si uno quiere ser verdaderamente libre y, por ejemplo, poder hacer lo que uno quiere con el cuerpo, como yo digo, yo quiero saltar así y quiero dar una voltereta en el aire, que es lo que uno a veces siente, adivinen qué. Paradójicamente, lo primero que tengo que hacer es someterme a unas reglas muy estrictas, como las que tienen los atletas. O sea, si yo digo: ay, yo quiero ser como Julio Boca, y yo quiero poder saltar y bailar y dar vueltas en el aire y levantar a alguien y tirarlo por el aire y recogerlo, y que además hacerlo todo así naturalmente, voy a tener lo que hizo que hacer Julio Boca, que es someterse no a unas horas por día, sino a meses y a años de entrenamiento muy duro realmente, golpeando su cuerpo, porque lo que hacen los bailarines de ballet con esas increíbles acrobacias que hacen requiere incluso que se tenga que empezar de muy pequeños, porque adoptan con los pies posiciones como pararse y saltar en puntas de pie, que ya de adultos no se puede hacer porque los músculos se han endurecido y se han adoptado de cierta forma. Entonces, en el periodo formativo, cuando los músculos recién están como más blanditos desarrollándose, cuando los niños son pequeños, ahí entonces empiezan a hacer ejercicios y pueden adoptar esas formas. Después de horas de práctica, pueden hacerlo. Y más adelante, ya si uno ya tiene 12 años, una cosa así, ya es muy difícil empezar a estudiar ballet, porque ya se ha formado el cuerpo y los huesos de tal manera. Y entonces fíjense lo impactante que nos chocó cuando nos damos cuenta todo el esfuerzo y toda la disciplina y todo el someterse a normas que se requiere, por ejemplo, para ser un atleta. Lo mismo el que va a correr una maratón o el que hace atletismo y quiere correr la carrera de 100 metros o saltar vallas, etcétera. Toda su vida tiene que estar sujetada a normas. Entonces, ¿cómo es esto de ser transgresor? No, en el deporte no va, porque además encima, por ejemplo, en fútbol, si uno transgrede las normas y quiere meter el gol con la mano, se lo descalifican. Es decir, que entonces aquí nos damos cuenta de la importancia de someternos, como el Señor dice, al reglamento, porque en realidad se produce una paradoja. Se produce la paradoja que para realmente poder ser libre, primero tengo que someterme, tengo que, por así decirme, esclavizarme o sujetarme a normas muy estrictas, y recién después soy libre. Fíjense, y la Biblia está llena de estas paradojas. Por eso es que esta mentira puede ser tan peligrosa, porque claro, uno dice libre de todas las normas, entonces voy a comer lo que quiero, porque yo quiero ser libre y no me importa nada. No, porque entonces en vez de ser libre voy a quedar ahí realmente esclavizado, porque voy a pesar no sé cuántos kilos y ni siquiera no es que no voy a poder saltar, no voy a poder apenas caminar o avanzar. Entonces, fíjense qué increíble cómo la sabiduría de Dios tiene esta cosa que, por cierto, muchas veces se nos escapa, y entonces la gente confunde esta noción de libertad de ser, y hay un autor
como Nietzsche, por ejemplo, me olvidé de copiar la frase que él dice, que realmente cualquier cosa valiosa en la vida se aprende luego de una larga obediencia, llama él, a normas, porque lo mismo pasa, por ejemplo, en el teclado, y tengo que pedir perdón porque a veces me equivoco, pero bueno, eso pasa porque de chico no me sujeté y no estudié las horas y dejé de estudiar, y entonces ahora mis dedos no pueden volar y hacer lo que quieren, sino que estoy esclavo de mis dedos que no se estiran tanto como aquel que estuvo haciendo escalas y escalas y escalas, ¿no es cierto? Y sus dedos incluso se han estirado y además ya pueden ir para cualquier lado del teclado sin siquiera mirar, no es mi caso. Y entonces, ¿por qué? Porque no me sujeté, entonces no tengo libertad, ¿verdad? Qué increíble, y en ese sentido yo hice estas poesías que aprovecho para leerlas ahora porque tienen que ver con este tema. Yo creo que no las había compartido antes, pero una dice así, no veo, no veo lo que dice ahí, tengo un problema, perdón, me voy a correr para acá. Dice, voy a sacar esto. Dice, vos me llamás para hacerme libre, querés romper cadenas que me atan a mi existir, brindar otro calibre, darme la vida y darla en abundancia, soltar por fin los yugos que maniatan, abrir la puerta de este pozo horrible y hacerme respirar el aire libre. Quisiera yo sentir ya la fragancia del campo en flor, del viento en las fronteras, para volar sin miedos y sin ansias a mi placer, poder correr carreras, vaya a saltar, subir altas montañas, dejar atrás el bailarín el suelo, lanzar lejos el disco, jabalinas y no pisar de nuevo este ruedo, ni repetir sin fin la misma trilla. Pero qué extraño, ahora resulta que me mencionás un yugo, disciplina, palabra que a mi libertad insultas, sendas angostas, ojos de aguja, tareas hechas solo para siervos, que como amo han de obedecerte, pero no amo yo de esa manera. ¿Amo? ¿Qué va? ¿Siervo? Quimera. ¿No quise huir yo de esa suerte? Lo que deseo es despegar del suelo, vencer la gravedad y alzar el vuelo. Oí entonces una voz que sabio consejo daba, como hacen los abuelos a la distancia, hablando suavemente: el que volar desee raudamente, disciplinar primero deberá sus miembros. No puede el laxo hacerse resistente, ni el flojo despegar del suelo. Si a los de a pie así te han fatigado, correr podrás con los caballos bravos. No oigas ya más voces de halago hasta no haber dispuesto los aprestos. Escucha las palabras de un maestro diciéndote al oído esta verdad: hoy solo es libre quien ayer fue esclavo, solo los siervos tienen libertad. Y esta otra poesía que tiene que ver, y estamos estudiando estas semanas, el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia y que es todo un canto de alabanza a las normas, al reglamento, a las leyes de Dios. Y esta poesía dice así, se llama Aves. He visto un ave hoy, Señor, volar y obedecer sin pestañear tus leyes, abrir las alas y echarse a cantar, llenando bien de aire sus fuelles. No son gravosos para ella, al parecer, tus mandamientos, a saber, armar un nido, saber cantar, volar, poblar el mundo y embellecerlo. No la oí murmurar ni discutir, y reclamar por sus derechos no sabía, que en su canción parecía decir: hágase hoy tu voluntad y no la mía. ¿O acaso alguno vio al gavilán alguna vez quejarse por tener que alzar el vuelo? ¿O al cóndor protestar porque al atardecer por grave ley debe posarse sobre el suelo? Todas las aves cumplen sin chistar de biofísica estrictas normas, no las apelan, y nosotros esas leyes redactamos por escrito, que no ellas. No hay policías que se las recuerden, ni oyen sermones de predicadores, y están grabadas en su corazón por el Señor de los legisladores. Sabia constitución tan afinada que solo un estadista eterno pudo darles: nacer, parir, morir en horas señaladas, sin causa alguna para rebelarse. Por eso el colibrí nunca verá sufrir porque un halcón a ir a cazar lo obliga, ni por la noche al ruiseñor querer fingir que como hornero se afanaba todo el día. Tampoco nunca al búho vas a ver del ibis envidiar blanca elegancia, ni a madre del gorrión verás tejer de su pichón caído la venganza.
Tuviera yo tu ley así en mi corazón, tu sabia norma escrita en mi alma. Podría dar a mi existir una razón, podría pasar mi vida en calma. Pero otra ley hay, observo en mis miembros que los arrastra a cometer horrores, a transgredir tus leyes, es que por placer, pero no hay paz para los transgresores. Cansado estoy de dar mis alas contra un muro como esa bala que el viento arrastra. Tu roca bien podría serle un buen refugio, mas si le cae encima, la aplasta. Que sus huesitos maravillas son, ya veo, mas si los quiebra, ¿de qué le benefician? Así también tus leyes serían mi delicia, mas si las quiebro, muero. Con el halcón no podré ya ascender, con el zorzal cantar mis sones. Callado habrá la tórtola esta vez, no augurará más estaciones. Pero hay algo que sí puedo hacer para imitar a ese pichón que el pico abre. Confiar cuando razón no hay ya para creer, que a mí, como a él, nos cuida un Padre. Entonces, en estas precisamente poesías, lo que yo intentaba hacer era mostrar esta importancia, ¿no? Y advertir sobre aquellas voces que nos invitan a liberarnos de todas las normas. Y termina esto con una nota y esta poesía con una nota de esperanza. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los que estamos aquí, al escuchar esto, decimos, me parece que, ¿cómo estando yo con esto? Y no sé, pero si es por lo menos mi caso, yo me doy cuenta que durante mi vida me pasé rompiendo muchas normas en todo tipo de campos y que hoy estoy como que no sé si llego a ganar la carrera, ¿no es cierto? Y estamos escuchando que el cristiano tiene que ser un atleta y que tiene que sujetarse al reglamento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? En primer lugar, determinar en qué es que tenemos que correr, porque bueno, estamos hablando, ya sabemos que el atleta compite y los reglamentos que tiene que seguir tienen que ver más que nada con su cuerpo físico, sus músculos, etc. A los cristianos, ¿a qué nos llama cuando dice que tenemos que correr? ¿Para qué? Para que estemos en forma físicamente, y sí, en parte también porque quien creó el cuerpo lo creó Dios, y a nosotros nos puso como administradores del cuerpo, como mayordomos, no como dueños, como algunas veces escuchamos que dice, mi cuerpo es mío, y yo tengo ganas de preguntar, bueno, ¿y cuánto pagaste vos? Porque no sé, yo conseguí esto, lo compré mi laptop en Garbarino, y el cuerpo tuyo en cuotas lo pagaste como es. No, es una máquina maravillosa, el Señor nos la dio y la tenemos que administrar, y así anda, porque bueno, después hay que empezar a llevarla al técnico, etcétera, que es lo que me pasa a mí, porque le empieza a andar mal esto, le empieza a mal lo otro. Pero ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, allí mismo en Timoteo nos dice específicamente, en 2 Timoteo 4, donde en el mismo libro que estamos, en el capítulo 4, nos especifica de qué está hablando él. Dice, lo voy a leer de esta versión, que dice, porque el ejercicio corporal es provechoso para un poco, mas la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de vida para el presente y para el futuro. Ahí Pablo aclara, sí, el ejercicio corporal está bien, pero es que el ser humano, nosotros creemos, no es solo un cuerpo, hay otra parte, y de hecho esa es la parte más importante, porque esa es la parte que va a perdurar. El cuerpo nuestro al final va a quedar acá, y cuando llega viejo, por más que hayamos guardado todas las normas, nos vamos a morir y se va a envejecer los tejidos, etcétera, hasta el punto que deja de funcionar. Pero hay otra parte nuestra, que es la parte más importante, llamémosla el alma, llamémosla el espíritu, aquella que fue creada a la imagen de Dios, ¿sí? Y entonces él nos dice que lo que hay que ejercitarse, sí, el cuerpo está bien, pero no es eso lo que nos va a salvar, porque sabemos perfectamente, yo le he dicho otras veces, para dar un ejemplo extremo, que por ejemplo hay un lugar donde hay un montón de varones, por ejemplo, que están en un súper estado físico, que hacen caños todos los días, que tienen unos músculos, y ese, por ejemplo, en la cárcel vieron que a veces nos encontramos, y están en un perfecto estado de salud corporal, pero el problema es que hay adentro, ¿no? Yo dije la cárcel como diciendo, bueno, porque sabemos que la gente que estuvo ahí es por algún crimen en general, aunque también hay inocentes, pero quiero decir, es posible estar perfectamente sano corporalmente, pero enfermo
adentro, ¿no? Y por eso vemos crímenes, femicidios y otras cosas de gente que corporalmente hasta está en buen estado, y capaz que es deportista, pero por dentro está la enfermedad que el Señor la llama pecado. Entonces lo que Él nos dice es ejercitarse en la piedad, una palabra que ha quedado, digamos, de alguna manera quemada, pero a lo que se refiere en inglés hay una palabra que es godliness, que es la característica que tiene el hombre de Dios, el hombre que busca ser sano, que busca sanarse, que busca restaurarse y recuperarse, no solo el cuerpo, sino sobre todo el alma. Aquel que busca que su alma pueda producir esos frutos que, por ejemplo, nos dice Pablo en el libro de Efesios, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Y toda una serie de características que son para las cuales fuimos creados y que nos encanta verlas cuando encontramos a alguien que lo tiene y que es paciente y todo, pero no necesariamente las tenemos nosotros. Y de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata en que Dios quiere, en primer lugar, hacernos nacer de nuevo, desarrollar en nosotros esas cualidades, ¿no es cierto?, que precisamente han estado descuidadas y por más que quizás corporalmente estemos bien, por dentro nos falta, ¿verdad? Paciencia, nos falta benignidad. Y eso en realidad nos hace infelices a nosotros y ni hablar a los que nos rodean, ¿no es cierto? Entonces el Señor quiere que nosotros seamos felices y para ser felices necesitamos esas cualidades. Pero adivinen que tenemos que trabajar en ellas. Por eso nos dice que tenemos que ejercitarnos. Y ahí es donde, bueno, gracias a Dios, por otra parte, el Señor nos provee abundantes oportunidades de ejercitarnos, como por ejemplo ejercitar la paciencia. Es decir, tenemos muchas oportunidades en la vida y en esto podemos dar una primera lección, por así decirlo, práctica para aquellos que somos del Señor, que estamos acá. ¿Qué problema tenés en tu vida ahora? ¿Qué cosa tenés que te molesta? ¿Qué cuestión que te angustia? ¿Qué persona que no quisieras que esté ahí? ¿Qué situación en el trabajo que no soportás? Bien, por supuesto hay cosas muy graves, ¿no? Pero en general el Señor nos dice a sus hijos que todas las cosas obran a bien para aquel. ¿Por qué? Si las tomamos y si nos damos cuenta que lo que nos está pasando y cuál es el objetivo que Dios tiene con nuestra vida es desarrollar esas cualidades. Entonces, para desarrollar esas cualidades las tenemos que ejercitar. Y para ejercitarlas el Señor nos manda un montón de ejercicios todos los días donde tenemos que ejercitar la paciencia, la templanza, la mansedumbre, ¿no es cierto? Donde tenemos que buscar tener la paz. Todas esas cuestiones. Así que pensá en aquello que en este momento puede estar causándote irritación, molestia, perturbación y analizá. Y si esto me lo mandó el Señor precisamente para que yo ejercite, pero allí es donde entonces nosotros también nos encontramos con esta última frase de esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos fallado y nos damos cuenta que nuestro cuerpo no está en condiciones y nuestra alma tampoco, aún como cristianos. Y lo que terminaba diciendo esa poesía es que, bueno, por lo menos me queda una esperanza que así como Dios se ocupa de esa ave que cayó, ¿no es cierto? Como dijo el Señor, que no hay un gorrión cae ni un pajarito sin que Él se dé cuenta, así también Él nos cuida a nosotros. Y ¿saben qué? Él es nuestro Padre para aquel, y estas son las buenas noticias del Evangelio, que la salvación no va a ser por las obras, no va a ser que se van a salvar solo aquellos que están en excelente estado anímico, sino que la salvación es por gracia, por la fe. Es decir, por ejemplo, tenemos ejemplos en la Biblia, tenemos el caso del hijo pródigo, que precisamente no había estado entrenándose en la piedad, se había ido y había malgastado su plata, dice, con prostitutas y otras cosas, y que no ayudan necesariamente para eso. Pero ¿qué pasó cuando volvió a la casa? El padre, ¿qué hizo? Le dijo, no, discúlpame, no te puedo aceptar porque antes estabas bien, pero ahora estás hecho un desastre. Fue así que le dijo, no, lo recibió. ¿Por qué? Porque era el hijo. Y estas son las buenas noticias que significa Evangelio, que Dios nos acepta. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que pagó la penalidad de nuestro pecado y fue el Señor Jesús. Entonces la deuda está pagada y Dios puede recibirnos cuando estamos vestidos, dice, en Cristo, porque de alguna manera está nuestro espíritu en Él y Él nos ve, por así decirlo, a través de Él,
y nos ve ya, incluso nos dice santos, que quiere decir sanos, a pesar de que todavía no lo estamos, porque Él sabe que vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Porque su Espíritu lo pone en nosotros, y entonces empezamos allí esa carrera, pero no la empezamos esa carrera para decir, bueno, a ver si llego, porque si no llego Dios no me va a recibir como hijo. No, este Padre, como cualquier padre, nos adopta, así como venimos de la calle muchas veces, y nos adopta como sus hijos, y nos ama porque somos sus hijos, por más que estemos en buen estado o estemos en mal estado. Y estas son las buenas noticias de la gracia, que nos saca la presión y nos saca el miedo de decir, si yo no cumplo, entonces me va a rechazar Dios y yo no voy a ser su hijo, si yo no estoy en estado. Y esto es lo principal que el Señor quiere que entendamos. ¿Por qué? Porque incluso psicológicamente eso es lo que permite, que nos da el ímpetu para entonces decir, bueno, pero entonces si Dios me acepta así como estoy, entonces yo me voy a poner las pilas, no porque tengo miedo de que Él me rechace, sino porque lo quiero agradar, porque además me doy cuenta que esto es lo importante para mí y cuento con la gracia de Él, que sé que Él nunca me va a abandonar. Tenemos el otro caso, por ejemplo, del ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan? Había dos ladrones que estaban ahí, y bueno, eran ladrones, no lo negaron, al revés. El que estaba ahí dijo, sí, nosotros robamos, por lo tanto no era alguien que se estaba entrenando en la piedad. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús cuando le pidió ayuda? Porque el ladrón le pidió ayuda y le dijo que se acuerde de él, y el Señor dijo, disculpame, pero lo que pasa es que vos estás en malísimo estado, no te puedo ayudar, tendrías que haberte ejercitado en la piedad, pero como no podés, ¿dijo eso el Señor Jesús? Le dijo no, una cosa, bueno, vamos a ver, tampoco. Le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, a pesar de que él no estaba en estado. Y este es el mensaje de la gracia, de la salvación del Señor Jesucristo que predicamos, de que la salvación es gratuita, es por gracia y es por la fe. ¿Qué significa la fe? La fe significa confiar en Dios, y precisamente una de las cuestiones en que tengo que confiar es que a pesar de que yo no estoy, yo sé que Dios me ama. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno, porque estoy en buen estado. No, porque Él me adopta como hijo, porque Jesús con su sangre pagó y lavó mis pecados, y esto me permite entrar, dice, con confianza al el trono de la gracia, y por lo tanto, entonces yo sé que ya soy acepto así como soy. Y dice en tantas maravillosas promesas, por ejemplo, una que siempre a mí me ayuda, que dice que sus misericordias son cada 2 meses, dice así. Cada mañana, dice. Quiere decir que cada mañana que nos levantamos, el Señor nos está dando una oportunidad para correr, para entrenarnos. Y bueno, no importa, pero ayer no importa, hoy empezás un nuevo día, y así hasta que muramos tenemos. Y sabemos que el ir al cielo no va a depender del estado que estamos, porque lo vimos, por ejemplo, en el hijo pródigo, o en el caso del ladrón en la cruz, que no estaban en estado, y sin embargo el Señor le dijo que iban, porque la salvación no es por obras, sino que es por fe. Pero esa fe significa que no importa lo que pase en nuestra vida, no importa en el estado de entrenamiento que estamos, tenemos que confiar en Él. Es como que Él sacó todos los requisitos excepto uno, confiar y creer en Él. Cuando le preguntaron al Señor Jesús en Juan, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras? ¿Qué tenemos que entrenarnos? ¿Tenemos que correr? Él le dijo, la obra que Dios quiere que hagan es que crean en el Hijo y confíen en Él. Y entonces nos vamos a salvar, no porque somos los primeros que llegamos, sino porque el Señor nos va a salvar Él nos es el Salvador. Y eso también nos lleva a la humildad, porque también si fuera que nos salvamos, porque el que entrenó más se salva, entonces entraría el orgullo, ¿viste? Yo lo que pasa es que a todos los días me entrenaba, vos no. Entonces el Señor precisamente, otra manera de combatir esta rebelión de Satanás, es que la salvación no la hacemos nosotros, la hace Él. Pero cuando nos dice de que nos entrenemos, es porque dice que eso tiene mucho provecho para ahora, es decir, que es algo que nos va a hacer bien a nosotros. Y a mí me encantó una frase que dijo nuestro pastor Carlos la semana pasada, que dijo que los cinturones de seguridad, ¿se acuerdan de esa frase que dijo? ¿Alguien se acuerda? A mí me reimpactó y me quedó. ¿Alguien? ¿Nadie? Estamos mal. ¿Cómo? Que los cinturones de seguridad, dijo, no están puestos para restringirnos, sino que están puestos para
protegernos. Y esas son las normas, ese es el reglamento del atleta. El atleta encima para no solo protegerlo, sino más allá todavía, para poder disfrutar, para poder correr y que no sea una tortura, sino que sea que como que pueda disfrutar bailando, tocando el piano, que tenga libertad, ¿sí? Así que las normas están puestas allí y el reglamento del atleta para nosotros, para nuestro beneficio, y lo que el Señor quiere es que seamos felices. Entonces los que perdemos cuando no obedecemos y cuando no nos entrenamos somos nosotros, porque tarde o temprano perdemos todos esos beneficios. El Señor quiere que seamos felices, no es para nuestra salvación. Por supuesto dice que va a haber premios, ¿sí? Va a haber premios allí y no sabemos cómo funciona eso, pero sí sabemos que Él, como un buen padre, cuando ve que su hijo se esfuerza, ¿no es cierto?, lo premia. Y cuando no se esfuerza, bueno, listo, entonces rescindo acá el contrato de adopción. No, sigue siendo el hijo, pero por supuesto, y lo sigue amando a pesar de que no, el hijo no está entrenando, pero por supuesto Él quiere nuestra felicidad y además quiere que estemos aptos, porque todo este pasaje está hablando de poder servir. Y el servicio en realidad es para nuestra felicidad también, porque Él dijo que es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que estemos en buen estado físico y en buen estado anímico para poder servir, porque Él nos dio dones y quiere que los cumplamos y para eso tenemos que estar, ¿no es cierto?, en estado. Nuevamente, no vamos a estar quizás en estado perfecto, tenemos que apuntar a eso, pero todos los días, sobre todo si hace poco tiempo que aceptamos al Señor Jesús, traemos de nuestra vieja vida toda serie de malos hábitos, y ya con esto voy terminando, traemos de nuestra vida vieja muchos malos hábitos, y eso lleva un tiempo cambiar, El Señor Jesús está trabajando en nuestra vida, es un proceso en donde poco a poco vamos en primer lugar corrigiendo nuestra mente, ¿sí? Por eso tenemos que cambiar nuestras ideas y tener correcto, por ejemplo, entender que Él no es que nos acepta porque estemos en mejor o peor estado, por ejemplo, tener eso bien en claro, tener en claro la seguridad de salvación. Así que si escuchás esto por primera vez, si no conoces al Señor Jesús, esto es una invitación. Nuevamente, no va a ir al cielo el que se esfuerce más. Recordemos que hay faquires y otra gente que hace cosas terribles con su cuerpo. También había una idea errada, por ejemplo, otra idea que hay que cambiar en su momento, en la Edad Media, sobre todo, como decía acá, golpeo mi cuerpo. Muchos cristianos creían que tenían que literalmente golpearse con látigos o dormir en el piso, pero no es esa la idea, porque estamos para servir. Es decir, si hay que hacer un sacrificio, un esfuerzo, no es por el sacrificio del esfuerzo en sí, sino porque necesitamos para estar bien, y por lo tanto no es un dolor o un golpearse para destruirnos, para hacernos doler como si fuera masoquismo, ¿no es cierto? No, es un golpearse para poder estar en forma, para poder servir y para poder ser libres, ¿sí? Y la vida misma nos provee muchísimas situaciones así. Pienso en una madre o un padre que tienen un bebé y los sacrificios que tienen que hacer porque se tienen que levantar a la mitad de la noche, que no les gusta, pero lo hacen, Entonces no es una cuestión de sacrificarse por masoquismo, sino que es una cuestión de sacrificarse porque tenemos algo por delante, un objetivo, un servicio, hay un porqué para ese sacrificarse, no es el golpearse y el sujetarse solo porque sí, sino que es para servir, porque el amor requiere que estemos en buen estado, tanto de cuerpo como de alma, para poder amar, para poder ser bendecir a los que nos rodean y no ser una carga o no ser una maldición para los que nos rodean. Así que bueno, con esto quería terminar, con este desafío como creyentes. Fíjate cómo está tu vida, cómo estás en tu estado atlético, y recordá, pensá, ¿tenés algo en tu vida en este momento que es como una carga o algo que te presiona? Bien, sabemos cuál es el objetivo del Señor. Y si eso estuviera ahí precisamente porque es para tu entrenamiento, ¿sí? Para tu carrera, para entrenarte en tu carrera. Y si no conoces al Señor Jesús, es una invitación. Él te espera, Él dio su vida por vos, Él te conoce y quiere tener una relación personal, no una religión de cumplir con ritos y ceremonias, no, una relación de todos los días como un padre, como un hijo. Él dice que a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho
derecho de ser llamados hijos de Dios. No a todos, sino a los que creen en Él. ¿Creés vos en Él? ¿Creés en su palabra? Si no la leíste o si no la conocés, acá la tenés y también puedes hablar con cualquiera que esté aquí si estás presente o con cualquiera que te haya pasado este link. Así que el Señor bendiga esta palabra y vamos a terminar con cantando nuevamente estas canciones que expresan estas cosas que muchas veces no estamos lo suficientemente en forma como para que sean verdaderas, pero estamos en camino a eso. El Señor bendiga su palabra.